Buenas tardes, señor. ¿Con quién tenemos el placer ahora? Sí, bueno, es Franklin García, director del Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperación, que es una institución adscrita al Consulado de Venezuela en Curazao. Ok, hoy hay un café literario de cuentos para aprender. ¿Qué me puede contar de eso? Al año hacemos alrededor de 4 o 6 cafés literarios, además de muchos otros eventos dentro del instituto. Hoy tenemos el café literario Cuentos para Aprender. Va a ser una jornada interesante de 7 a 9 de la noche, donde vamos a analizar todas esas historias con las que hemos crecido y hemos madurado, estos cuentos infantiles o no tan infantiles, los cuales han ayudado a moldear nuestro carácter y somos un poco producto de las creencias que están implícitas en esas historias con las que hemos crecido. A veces información muy buena, a veces no tan buena. Ok, este café literario es abierto para el público. Sí, todas nuestras actividades son gratuitas como parte del apoyo cultural de Venezuela a Curazao. Siempre tenemos cafés literarios, cineforos, además de nuestros talleres regulares en el año. Tenemos 3 trimestres educativos: enero, abril, julio y septiembre, diciembre, donde siempre tenemos muchísimos cursos y talleres en cuanto a idiomas, español, inglés, en música, diferentes cursos en músicas y en obra de man, técnicas manuales y confección, como hacer ropa. ¿Qué tipo de eventos más hay aquí en el Consulado de Venezuela? En esta temporada que viene. Sí, el próximo evento que vamos a tener es el jueves 9 de octubre. Tenemos la proyección de una película que se llama Jericó. Tenemos un cineforo. El jueves 9 de octubre tenemos un cineforo. El jueves 13 de noviembre tenemos otro café literario que se llama Locos y Paranoicos. Vamos a analizar una serie de personajes locos y paranoicos del mundo de la literatura y de las novelas famosas. Luego, el sábado 29 de noviembre tenemos algo muy importante, que es la tercera vez que lo hacemos, que es la expoventa Trajana Corsao en la Biblioteca Pública de Curazao, y es por tercera vez consecutiva hacemos esta expoventa donde vamos a mostrar solo productos hechos en Curazao, Trajana Corsao. Ese día le damos la bienvenida a la Navidad con una serie de eventos que durante el sábado 29 de noviembre vamos a tener en la Biblioteca Nacional de Curazao. Y por último, en diciembre tenemos el lanzamiento de un libro para niños que es, vamos a hacer 300 libros en papiamento, 300 en español, que se llaman Historias de la Isla. Son escritores locales. Vamos a publicar sus cuentos para niños. Sabemos que el consulado venezolano es muy amigable con el pueblo de Curazao. Sabemos también que tiene un proyecto muy grande en carnaval. ¿Me puede dar una antesala de lo que ya habían hecho y lo que van a hacer ahora? Sí, es importante eso que dices de esta unión Venezuela-Curazao, porque ya en el 2012 celebramos los 200 años del exilio de Simón Bolívar en Curazao, y es algo que estamos rescatando de la historia ahorita, porque esa estadía de Bolívar fue muy, muy importante para lograr todo lo que se logró después. Ese apoyo que Curazao le dio en ese momento a Simón Bolívar y el apoyo que Curazao dio a la independencia del continente. De aquí se mandaba ropa, se mandaba comida para lograr la independencia de Venezuela, y creo que es un agradecimiento eterno, ¿sí? En Carnaval tenemos, en un terreno que es propiedad del Estado venezolano, en el sector Santa María, tenemos nuevamente lo que llamamos Carnaval entre amigos, y es en este terreno de Venezuela una serie de compañías e instituciones ponen sus stands, sobre todo instituciones que tienen labor social, y entre todas estas instituciones cubren 2 stands. Uno es para personas con movilidad reducida, para que disfruten su carnaval, y otro es un stand de prensa nacional e internacional para contribuir
a la promoción turística de Curazao. Fíjate que este año que pasó tuvimos un récord de 42 periodistas allí apostados. Aparte de todo lo que se ha generado para Curazao, sé por la gente de Globovisión que vino que durante 4 meses y tanto, todo este tiempo, Curazao ha estado sonando semanalmente en alguna noticia, porque la gente que vino hizo cobertura no solo del carnaval, sino de gastronomía, turismo, deportes extremos. Ahora, quiero que usted invite a las personas para el café literario que va a venir en el futuro y los eventos que van a venir a estar aquí. Sí, para el jueves 9 de octubre los esperamos en la película Jericó, que además trata sobre el descubrimiento de América, esa mezcla de donde venimos, donde se mezclaron blancos, negros, indios. Es muy interesante la película. 9 de octubre. Luego tenemos el 13 de noviembre, tenemos el café literario Locos y Paranoicos. Va a ser muy divertido. Vamos a analizar todos estos personajes locos y esquizofrénicos de la literatura. Sábado 29 de noviembre tenemos la expoventa Trajana Curazao en la Biblioteca Nacional de Curazao todo el día. Y en diciembre, bueno, vamos a tener muchos eventos, pero especialmente el lanzamiento de un libro para niños en papiamento y en español denominado Historias de la Isla. Muchas gracias, fue un placer. Gracias a ustedes.